Muy buenos días, el tema de hoy es discípulo. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, 60 al 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos, ayer miramos el tema entrenamiento. Aquí encontramos al Señor Jesús entrenando a sus discípulos, pero entre sus discípulos había mucha gente a la expectativa de cómo Él entrenaba a sus discípulos. Por eso muchos de los que no venían del Padre murmuraban, criticaban, renegaban contra Jesús. ¿Quién es este que habla esta palabra? ¿Quién es este que viene a decir esto o lo otro? ¿Cuántas personas entran a ser formados dentro de la vida cristiana y critican al pastor, al líder, a la iglesia, murmuran porque no son de Dios, no vienen del Padre, no vienen directamente del Padre, vienen solamente a mirar qué es lo que se hace y a especular? Ayer como miramos el tema de entrenamiento, pero que también vienen muchos a hacer piedras de tropiezo, y precisamente cuando se están formando los discípulos, cuando hay entrenamiento, vienen otros a hacerlos caer, a hacerlos tropezar para que no sigan el entrenamiento como discípulo y ser formados. Acá el Señor nos enseña cómo usted y yo podemos ser entrenados. Una palabra tiene que confrontarnos. La palabra que les hablaba el Señor Jesús confrontaba a muchos y muchos no lo querían hacer, no lo querían seguir a Él. Por eso el Señor Jesús mismo les hablaba que ellos no debían estar ahí, porque precisamente solamente iban a criticar, a murmurar. Por eso ahí en este mismo capítulo 6, Juan 6, el 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Resulta que el Señor Jesús había hecho la multiplicación de los peces y los panes, y la multitud los seguía. Decía que toda la multitud los seguía, que había alimentado más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y cómo esa multitud lo seguía, y aquí lo dice el Señor Jesús, que muchos lo seguían a Él, era por la comida, no por un entrenamiento, no por una formación, no para ser discípulos del Señor, ya que aquí el Señor les dice lo que estaban viviendo, y Él les da, y no por un amor desinteresado, sino para que les sirvan a Dios. Pero los invita también a que den mayor énfasis en los asuntos espirituales. Esto es conocerlo y aplicarlo en las obras de Dios. Por eso Él lo dice en el verso 27 de Juan 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La comida eterna, la vida eterna es la que debemos prepararnos y estar esforzándonos como discípulos del Señor Jesús, ya que lo que el Señor se refiere en esto podía ser la pregunta que surja en la mente de muchas personas, ya que el mismo Jesús le responde ahí mismo en el verso 29, dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que me ha enviado. O sea, que creyeran en el Padre que lo había enviado a Jesús precisamente a hacer cambios en su vida y en su corazón de cada uno de ellos. Para algunos o para muchos, la respuesta le parecía fuera de lógica y hasta una cuestión soberbia. De pronto el Señor Jesús hacerles entender o conocer que debían ser discípulos. Por eso lo dice en el verso 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Tremendo, habiendo visto al Señor los milagros que había hecho, y aún así no creían. O sea, no eran discípulos, no venían a ser discípulos, venían a ir a ver cómo venían a hacer caer mal al Señor Jesús, ya que en otras palabras le preguntaban qué elementos muestra Jesús para que pudieran creer en Él. Pero el Señor comienza a revelarle las escrituras, esos viejos escritos, que siempre el Señor les llevaba a reflexionar, a poder entender, para que abrieran sus ojos, que el mismo Jesús era quien se encargaba de mostrarle la verdad. Por eso el Señor Jesús le dice al pueblo de Israel que recibía el pan del cielo, el maná del mismo Dios y no de Moisés,
que era lo que el Señor hacía con el pueblo hebreo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que recibían el maná, pero aún así no creían en el Señor, no creían cómo el Señor estaba usando a Moisés. Por eso el Señor nos habla hoy que cómo quiere obrar y actuar en nuestras vidas. Por eso lo dice el mismo Juan 6:31 al 32. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan del cielo verdadero que ellos tenían enfrente era el mismo Señor Jesús. Por eso que él era la figura profética de lo que Dios haría más adelante a todas las naciones. Dios ahora daba el verdadero pan de vida. El verdadero pan de vida es Jesucristo a una humanidad que lo necesita, y este pan celestial es el pan que necesita un mundo a diario, un mundo que está inmerso en tinieblas, un mundo que está inmerso en la mentira, en el pecado, en la soberbia, en la arrogancia, en la prepotencia. Pero ¿cómo usted y yo podemos ser discípulos? ¿Quién es discípulo? ¿Quién puede ser discípulo? Ya que el discípulo es el que prácticamente se somete al propósito, al llamado de Dios, que todo discípulo no es el mismo, no es un creyente. Todo creyente no es un discípulo, pero no todo creyente viene a ser un discípulo. ¿Qué te quiero dar a entender? Que el creyente espera panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. El creyente se gana al discípulo y se hace discípulo. El creyente gusta de halagos, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente es el yo. El discípulo es ellos. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. El creyente sueña con la iglesia ideal, el discípulo se entrega para lograr una iglesia real. Ya que usted y yo debemos tener una meta clara en qué usted quiere ser. ¿Usted quiere ser un discípulo o quiere ser un creyente? Pero si usted es un creyente, va y mira los milagros. Dios viene y usa al pastor, al líder, lo sana esa enfermedad, le restaura su casa, su hogar, su familia, a través de la dirección del Espíritu Santo. Y usted es un creyente. Vuelvo a ir cuando tenga necesidad, vuelvo a ir cuando me encuentre en un problema de aflicción, de inseguridad, de temor. Yo sé que yo puedo ir allá y allá vuelven y oran por mí. Vuelve si me restauro mi hogar, vuelve si me restauro la economía, vuelve y puedo ser una persona otra vez fiel, obediente, pero es un creyente, no es un discípulo. Así encontramos a muchas personas en la iglesia. Hay muchos creyentes que dicen ser discípulos, pero cuando se manda a hacer la obra, cuando realmente una persona está necesitando una oración, que alguien vaya y ore, que alguien vaya a su casa, ese es un creyente porque no tiene tiempo y no va a hacer la obra del Señor. Por eso aquí nos habla el Señor en la palabra quiénes eran los creyentes y quiénes eran los discípulos que seguían a Jesús, ya que el creyente es ojalá, el discípulo es heme aquí. El creyente es valioso, el discípulo es indispensable. El creyente quizá predica el evangelio, el discípulo hace discípulos. Pero más allá de todas estas expresiones, usted y yo debemos revisar la palabra de Dios, y precisamente el Señor Jesús, quien habló mucho acerca de esto de una manera clara y explícita, de quiénes eran los discípulos y quiénes eran los creyentes, ya que la meta del creyente es estar en el cielo, la del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo, el discípulo maduro asume el ministerio. El creyente que parece que le prometió una almohada, el discípulo sabe que tiene una cruz. ¿En cuál de los dos se encuentra usted? ¿En un discípulo que quiere ser formado, que ha sido entrenado, pero que también tiene ese fuego, esa pasión por el ministerio, por el liderazgo, por ganar almas, por ir y ganar a otros para Cristo? ¿O usted es un creyente que solamente espera que oren por usted? De pronto es un creyente que vive oraciones prestadas, que va a la iglesia y habla con los hermanos de la iglesia, con los líderes de la iglesia, el pastor de la iglesia. Oren por esta situación en mi casa, oren por esta situación en mi familia, oren por mi matrimonio, oren por mis hijos, oren por mi negocio, oren por mi llamado, oren por mi vida, oren porque me restaure, porque me sane. Es un creyente. No es un discípulo. Un discípulo es el que realmente se somete a la palabra, a la dirección del Espíritu Santo, y que realmente muere a su yo. Como lo venimos hablando en varios devocionales y en prédicas, que lo que peor puede tener una persona es estar enfocado en su yo. Yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo anhelo, yo voy a hacer, yo voy a comprar, yo voy a traer. Ahí no está el Señor, está su voluntad, está su orgullo, está su prepotencia, está su altivez, está sus pensamientos y lo que usted anhela y desea y quiere tener. Pero ahí no está Dios, ahí está es usted.
Pero si usted realmente es un discípulo, muere a sus pasiones, sus frustraciones, sus inseguridades, sus temores, su ansiedad. Muere a todas esas cargas, muere todo lo que lo tiene atado al mundo y se dispone a ser un hombre transformado, una mujer transformada a la luz de la palabra, el ayuno, la oración, el clamor y la intercesión. Y el Espíritu Santo lo puede usar con milagros, prodigios y señales. Por eso vemos que el Señor Jesús formó a sus 12 discípulos. Cuando ya la multitud se alejó, pero realmente el Señor se quedó con sus 12, los formó. Y por eso encontramos ya en el libro de Hechos cómo fueron usados sobrenaturalmente. Así los quiere usar el Señor a usted y a mí como discípulos en Cristo Jesús. Amén.